Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 15. Y he titulado, o la enseñanza de hoy, necesitamos poner en práctica las enseñanzas del Maestro. Leo la Nueva Traducción Viviente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Y ahora, y escucha esto, hermano, y ahora los amo hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó, y repita conmigo, el manto. Se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: ¿entiendes lo que hago? Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor. No, solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Diga conmigo, no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen la razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, escuche esto, hermano, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Repita conmigo: en esta mañana abro mi corazón, abro mis oídos, abro mi mente a la voz de Dios. Cuando comenzamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 1 al 15, Cristo empieza a enseñar, a ver milagros, comenzamos a ver prodigios. Él comienza a proclamar el evangelio. Vemos que ha llegado el fin, ha llegado el final, ha llegado el tiempo donde Él sería ¿qué? Entregado. Cristo viene para estar con ellos unas pocas horas, estar reunido con los discípulos, estar reunido con los 12. Jesús ahora le está lavando los pies, pero no solamente se los lava, sino que se los seca. Y sabe que les quedan pocas horas para estar con el Maestro, para estar con Jesús, aleluya. Y que luego de estar ahí, uno de los 12 lo iba a entregar. Que después de entregado venía la cruz. Pero después de la cruz venía la gloria. En los relatos de los versículos anteriores, que Él se sienta a la mesa. Jesús está con los 12 discípulos. Al lado de Jesús, ¿quién está? Juan. Está Pedro. Está Mateo. Está Santiago. Y más allá, casi escondido, está el que lo iba a entregar, llamado Judas. Cristo los conoce a todos.
porque es su compañero. Ha estado con ellos como ser humano, como compañero, como amigo, como su líder. Le ha mostrado el corazón de cada uno de sus discípulos y sabe que en cada discípulo hay un problema. Y en ningún momento en la Biblia dice que él solamente se sentó con los 11, dice que se sentó con los 12 discípulos. Está Judas, el que lo iba a entregar. Él no hizo excepción de personas. Se sentó a la mesa con todos sus discípulos. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? En Juan capítulo 13, versículo 8 y 9 dice: no, protestó Pedro, jamás me lavaré los pies si no te lavo. Respondió Jesús: no vas a pertenecerme si no te lavo los pies. Entonces, ¿qué hizo Pedro? No me laves los pies solamente, lávame las manos, lávame todo. ¿Y qué responde Jesús? Vemos a Pedro, de que es un hombre que responde rápidamente, quizás sin pensar. Y no fue la única vez que Pedro lo hizo. Él prometió algo. Y le prometió algo a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Antes de qué? Me negarás 3 veces. Ese era Pedro. Ahora, ¿quién era Juan y quién era Jacob? Juan, el que estaba a su lado, cerca de su pecho, con su hermano Jacob, los cuales les había llamado los hijos de qué? Del trueno. Porque el carácter de ellos era como violento, era fuerte. ¿Dónde lo dice, pastor? Marcos capítulo 3, versículo 17. Jesús conocía a sus discípulos. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Jesús conocía el carácter de cada uno de los que estaban con él. Y sabía que había un problema en cada uno de ellos. En Marcos capítulo 9, versículo 38 dice: Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a unos. Y para que usted vea el carácter de Juan, siga viendo el carácter de Juan, que en tu nombre echaban fuera demonios. Pero él no nos sigue, él no está con nosotros, él no está en el grupo. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ese era Juan. Pero ¿cuál es el problema de los discípulos? Quizás usted ha tenido la oportunidad de estar en un pueblo, usted ha tenido la oportunidad de estar en una vereda, usted ha tenido la oportunidad de estar en un campo, hermano, y cuando usted se moviliza, cuando usted está en Abarca, en Espargata, cuando usted está caminando, hermano, ¿qué es lo que sucede? Diga: se me empolvan los pies. El problema que había en este momento con los discípulos era que tenían los pies empolvados. Tenían los pies como sucios. Jesús los amaba a ellos tal y como eran. El carácter que había en cada uno de ellos, él los amaba. Él amaba a Judas. En ninguna parte dijo de que él no amaba a Judas. Él amaba a Judas. Y sabía que Judas lo iba a entregar, pero él lo amaba. Y somos seres humanos que cometemos errores. Al leer esta enseñanza descubro 2 cosas. Primero, un mandamiento. Cristo va a decirles: como yo lo hice, así también ustedes ¿qué? Deben hacerlo. Segundo, como tengo que cumplir el mandamiento, repita conmigo: mediante su ejemplo, porque ejemplo os he dado. En primer lugar, diga conmigo, el mandamiento. Ubiquémonos en Juan capítulo 13, versículo 14. Y dado que yo soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesús lo hizo, el Maestro lo hizo. No fui yo, no fue cualquiera quien les lavó los pies. Fue el Maestro, fue el Hijo de Dios, fue Jesús, fue el Nazareno. Pero Él dice: ustedes también deben hacerlo. Jesús siempre dio un buen ejemplo, como líder, como maestro, como hermano, como amigo. El buen ejemplo siempre estuvo en él, la humildad, la sencillez, el amor, el liderazgo. Ese era Jesús. En la Biblia, las manos son el símbolo de servicio en relación con el hombre. Los pies son símbolo, y escuche esto, de testimonio y conducta. El pecado tiene una consecuencia, impide la relación con Cristo, impide la relación con Dios. Por eso Jesús dice a Pedro: si yo no te lavo, no vas a pertenecerme.
O sea, no tendrás comunión conmigo. No tienes comunión conmigo si no se hace. Si no dejas que yo, si no permites que yo haga lo que debo hacer. Segundo lugar, diga conmigo el ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 15. Dice: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y el pasaje descubre 6 cosas, diga conmigo, 6 cosas que hizo Jesús para lavarle los pies a los discípulos. Primero, vamos a Juan capítulo 13, versículo 4, hermanos. Así que se levantó de la mesa. ¿Qué hizo Jesús? Repita conmigo. Se quitó el manto. Jesús se levanta de la mesa y lo primero que hace antes de lavarle los pies a sus discípulos es que Jesús se quita el manto. Se ató una toalla a la cintura. Primer punto que él hace es que él se levanta. Jesús se levantó de donde estaba, de la mesa. Jesús se levantó del lado de sus discípulos para lavarle los pies. Jesús dejó la conformidad. Jesús dejó de estar cómodo. ¿Para qué? Para lavarle los pies a los discípulos. Es necesario que te levantes de donde estás para que puedas cumplir lo que Dios tiene a través de ti para los demás. Es necesario de interrumpir ciertas cosas que están impidiendo el servicio al Señor. A Jesús, cuando él iba, le fue necesario pasar por Samaria. Siempre va a haber una necesidad de Cristo en una persona. Y nosotros hemos sido levantados para llevar ese alimento espiritual donde haya una necesidad. Jesús le fue necesario pasar por Samaria porque había una necesidad de Cristo en Samaria. Es necesario que te quites la sábana en las madrugadas. Es necesario que te levantes y ores para que Dios comience a hacer la obra en el necesitado. Antes nos levantábamos cuando estábamos o tenemos una necesidad, nos levantamos a orar por la necesidad. Pero una vez el Señor restaura, bendice, ya no nos levantamos en la madrugada a orar, hermanos. Ya se nos hacen las 9, las 10 de la mañana y ni nos acordamos de Dios. Ya no oramos, ya no tenemos una comunión con Dios. Si usted no tiene una comunión con Dios, si usted no tiene una relación con Dios, usted no tiene alimento espiritual para poder dar al necesitado. Por eso la Biblia dice que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. El animal va por instinto y toma agua, va por instinto y come. El espíritu que Dios ha depositado en ti, el espíritu que está en ti, conforme Dios lo ha llenado, conforme a lo que tú lo has llenado en oración, en comunión, Dios lo dirige como ese alimento que Él tiene para el necesitado. Pero si tú no lo llenas, si tú no lo alimentas, difícilmente Dios te va a llevar a ese lugar donde hay una necesidad. Y si tú no lo haces, no te preocupes, mi hermano, que Dios utiliza a otra persona. Jesús se levanta y deja la comodidad para levantar a sus hermanos, para animar a sus hermanos. Para ayudar a nuestros hermanos tenemos que dejar la comodidad. Levántese de la condición que está, porque Dios quiere utilizarlo para su gloria. Pero a Jesús no le importó nada de eso. Él dejó la comodidad y fue a atender, porque Él entendió en todo tiempo que Él vino a este mundo no fue a hacer su voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando usted entiende eso, usted deja la comodidad y comienza a servirle al Señor. Segundo, Él se levantó de la mesa, dejó la comodidad, pero Él hace algo. Diga conmigo, se quitó el manto. Y el manto de Jesús no era cualquier manto. Por eso en la cruz se lo echaron a la suerte. La mujer del flujo de sangre le dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto.
Para ayudar a nuestros hermanos debemos quitarnos el manto. Doctores, psicólogos, maestros, apóstoles, pastores, quítese el título. El evangelio no se trata de títulos. El evangelio se trata de humildad, de sencillez, de amor, mansedumbre. Quítese el título y vaya donde está el necesitado. Sea humilde. Se paró de la mesa, se quitó el manto. Gálatas capítulo 5 versículo 13 y 14 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados ¿a qué? A vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirle unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos estaban divididos en dos tablas. Los primeros mandamientos les corresponderían o le corresponden ¿a quién? Según la ley de Moisés, a Dios. El segundo es hacia el prójimo. Tercer punto, que dice: y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Miren lo que él hace, diga conmigo: tomó un recipiente. O sea que tomó el agua necesaria para hacer lo que tenía que hacer con sus discípulos. El agua en la Biblia simboliza la palabra. De manera que cuando vayas a hablar con un hermano que tiene un problema, que está caminando de una forma incorrecta, no es tu pensamiento, no es lo que tú creas, no es lo que tú tengas para él, es lo que sencillamente Dios tiene para ellos, lo que Dios tiene para él. La Biblia dice a través del profeta Isaías que unos son nuestros pensamientos, pero mayores los que Dios tiene con cada uno de nosotros. Lo necesario que necesita una persona viene de Dios y es su palabra. No necesita más nada. Por eso dice que él cogió lo necesario, o sea, lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Vea, el único que sana, restaura, el único que bendice, que cambia, transforma, es Cristo. Es Él, no es usted, no soy yo. Yo no me puedo meter a donde Dios no me ha llamado. Yo no puedo hacer lo que Dios no me ha llamado a hacer. Pastor, yo quiero que usted ore por él. Déjeme orar primeramente a Dios. Yo oro y que el Señor haga conforme a su voluntad. Pero yo no me puedo meter en los procesos del Señor. No sé qué está haciendo contigo. Por eso yo necesito orar. Yo necesito primeramente de Él para poder dar. Yo me voy siempre que predico o que he predicado, me voy contento, feliz en ver realizado la enseñanza que Dios puso en mi corazón a través de la palabra. Porque la que te edifica, la que te liberta, la que te instruye, la que te lleva a toda verdad es su palabra. Cuarto punto, Juan capítulo 13, versículo 5. Y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarle con una toalla que tenía en la cintura. Diga conmigo: Jesús echó agua a la suciedad. Juan capítulo 13, versículo 10 dice: Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Jesús se levantó de la mesa y ¿qué hizo? Vino y se quitó el manto. Luego que se quita el manto, él toma un recipiente, él toma el agua necesaria para lavarle los pies a los discípulos. Dice que él tomó el agua necesaria para lavarle los pies a los discípulos. Él solamente quería lavarle los pies porque ellos estaban limpios. Pero había uno de ellos que estaba como, está conmigo, quinto punto. Y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y después que le lavó, ¿qué hizo?
¿Qué dice ahí? Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, toma un recipiente, le echa la cantidad de agua necesaria al recipiente para no ser derramado. Pero ¿qué hace él? Le lava los pies a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús después que le lavó los pies? ¿Qué hizo? Le secó los pies. Que él comenzó a hacer fue diferente. Él no, ¿qué hizo él? Comenzó a masajear sus pies. Él masajeó los pies de los discípulos. Le masajeó sus pies con delicadeza, con mucho amor. Secó los pies de sus discípulos. No le dejó los pies mojados. Cuando usted se sale del baño o sale del baño, lo primero que usted hace es ¿qué? Secarse los pies. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted no se seca los pies y va a la cama, hermano, con el aire o con el ventilador, usted lo que hace es que le dé más frío en los pies, porque tiene los pies mojados, ¿cierto? Entonces, para evitar el frío en los pies, usted hace ¿qué? Seca sus pies. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, está en la mesa, está sentado, sale de la comodidad. ¿Qué hace Jesús? Se levanta, toca el manto, lo pone en un lado, toma un recipiente, le pone el agua necesaria, le lava los pies a sus discípulos, se los masajea, se los seca, les da el alimento necesario para restaurarlos por la condición que está en cada uno de ellos, lo que presenta cada uno de ellos. Pero dice que fue lo necesario. Si comenzamos solamente, hermanos, palabra, 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 hermano, lo que trae enfriamiento. La Biblia dice que la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra sin la oración es muerta. Puede leer mucho lo que quiera, pero si no escudriña, escudriñar es ir mucho más allá de una lectura. Es ser guiado a través del Espíritu Santo a su palabra, que será revelada a través de él. Le secó sus pies. No los dejó mojados. Algunos, inclusive no teólogos, pero que han comido palabra, hermano, y saben de la palabra, pero hoy en día están fríos espiritualmente. Y saben de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? No sabía en qué momento Dios se había apartado de él. El Espíritu de Dios se había apartado de él, no había fuerza en él. Y saben de la Biblia, hermano, y están en su casa y se sientan a su mesa. Y a mí no me vengas a echar cuento de Biblia, porque yo la Biblia me la sé desde Génesis, Apocalipsis. Pero el Espíritu de Dios no está en él. Entonces, podemos deducir de que los discípulos, ¿cómo estaban? Bueno, para que entienda un poco, ellos estaban en la mesa, porque la Biblia dice que Jesús estaba en la mesa, se sentó a la mesa. O sea, los discípulos estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Ellos estaban sentados en la mesa. Sentados a la mesa, hermano. Los discípulos estaban sentados a la mesa. Jesús, para lavarle los pies a los discípulos, se tuvo que poner de rodillas. ¿Usted sabe lo incómodo de lavar los pies de esta forma, hermano? Lavó los pies de Juan, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Jacob. Cogió a uno por hermanos. Y también lavó los pies de Judas. Ese es el ejemplo que Cristo nos deja. Que Él no hace excepción de personas, hermano. Sea malo, sea bueno, sea drogadicto, sea alcohólico, sea mal padre, sea mal hijo, sea prostituta. Él está dispuesto a lavarle los pies a aquel que disponga
a que Él se los lave. Y ese es el ejemplo que Cristo nos da. Por eso Él estuvo entre medio de ladrones, en medio de prostitutas. Él estuvo donde hubo una necesidad, donde había una necesidad. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para no hacer lo que Él nos está demandando hacer a través de su ejemplo? Quítate el manto. Personas que hoy tienen un título y ya usted no los ve, hermano, en la calle predicando el evangelio. Ya usted no los ve en las clínicas. Usted no los ve en las cárceles. Usted no los ve donde hay un necesitado, sencillamente porque ellos ya hoy son un mensajero de Dios. Que porque creen que tienen un saco, una corbata, no se pueden ensuciar. Ya no nos queremos bajar de la camioneta. Ya no nos queremos bajar del avión. Ya no queremos ir a predicar a las células. Ya no queremos ir a predicar a las iglesias pequeñas. Ya hoy en día preguntamos, ¿y cuántos miembros hay en esa iglesia para poder ir a predicar? Pero es un servicio que es en la calle, y si llueve y el sol. ¿Y cómo comenzaste a predicar el evangelio? Es la gran diferencia de cuando tú eres instruido en el evangelio de Cristo a un evangelio diferente. El evangelio de Cristo es amor, es paz, es gozo. El evangelio de Cristo es todo lo bueno para dar. Nos olvidamos de cómo comenzamos. Nos olvidamos de dónde fuimos levantados. Nos hemos olvidado de Cristo. Nos hemos olvidado de su ejemplo. Y nos hemos olvidado de lo que Él hizo. Y a través de su ejemplo nos deja y nos demanda hacer. El evangelio es para salvación, no para lucrarnos. Predicar, enseñar, instruir las buenas nuevas de salvación, de un Cristo redentor, de aquel que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día y sigue vivo y vendrá por una iglesia que se guarda para Él. Aleluya. La invitación en esta mañana, hermano, es que usted se levante de la mesa, se quite el manto, tome un recipiente, tome el agua necesaria, que es la palabra, y llévela donde haya una necesidad de Dios.